¿Por qué chucha ocupan la pulgada? Yo no entiendo. Aquí ocupamos centímetros, milímetros, ocupamos grados Celsius, que me parece está perfecto, ¿no? Si te interesa el área creativa o el diseño gráfico, no es lo mismo un formato A4 que un formato carta. ¿Sabías eso? En la tierra de nadie habitan preguntas, reglas, mediciones, bordes. Preguntas. Te doy la bienvenida a otro episodio más de tu podcast creativo Tierra de Nadie, el podcast donde conversamos sobre creatividad, pensamiento y también cultura. Y si esta es la primera vez que le pones reproducir a este tipo de programa, te invito a colocarlo en video. Sí, porque esto es un vodcast oficialmente. Sí, señoras y señores, estamos saliendo por YouTube y también por Spotify y en todas las otras plataformas disponibles para que lo puedas escuchar. Pero si lo quieres ver con toda esta hermosa calidad de producción que hemos trabajado tanto para lograr y quieres también ver el apoyo visual que de repente va a ir apareciendo o simplemente quieres verme la carita porque mi bigote es muy especial, te doy la bienvenida a tu podcast creativo. Mi nombre es Aníbal Nadie, soy diseñador, docente y también artista, últimamente explorando el formato del podcast. Ya esta es la tercera temporada de esta experiencia auditiva, audiovisual en este caso, que me ha parecido tremendamente interesante y la verdad es que la he pasado muy bien. La he pasado tan bien como cuando voy a dar clases. Sí, soy profe de diseño y de hecho el otro día estaba en clase. Fíjate que yo hago el ramo de representación gráfica en la institución donde hago clases. Es lo más parecido en diseño gráfico que tenemos a dibujo, ¿ok? Son, para que te imagines, materiales, regla, lápiz, acuarela, masking tape, esta cinta de enmascarar y muchas otras cosas más. Así que son estudiantes de primer año, por ende es muy divertido y entretenido ver cómo reaccionan y cómo responden a construir diseños a base de nada, un papel en blanco y su sola creatividad. Para eso vamos trabajando con algunos ejercicios y yo siempre me preocupo harto de ir dándoles tips o algunas cosas que les puedan por lo menos interesar o servir para sus carreras, y no solamente para la carrera, sino que también específicamente para cualquier tipo de proyecto creativo que hagan en el futuro. Sí, porque la creatividad no es solamente sentarse en un computador a diseñar, sino que tiene que ver mucho más con la implicación del cuerpo en el trabajo. Por eso para mí es súper entretenido hacer esas clases, porque siempre les pido que hagamos unos pequeños ejercicios de respiración para modular un poco la expresión corporal, elongar las manitos, también siempre se los pido porque me parece importante. Y dentro de todas esas secuencias de aprendizaje en los cuales pongo especial énfasis en la relación con el cuerpo, les digo siempre, debiesen poder coordinar muy bien el ojo con la mano. Les invito a que lo que tienen que aprender en esa asignatura, a diferencia de lo que cree el mundo, que un diseñador gráfico debería ser una persona buena para dibujar, yo les digo, cabres, relájense, no tienen que dibujar bien. Ustedes no son ilustradores, ilustradoras, ustedes no tienen por qué saber dibujar. Pero sí ustedes tienen que saber hacer algo muy bien. Y eso que tienen que hacer bien es aprender a pensar con la mano. ¿Cómo, profe? Sí, a pensar con la mano. ¿Qué significa eso? Que tu mano vaya guiando también el gesto de lo que estás haciendo. Porque es una idea un poco platónica, ¿no? Platónica como de algo imposible, algo lejano, algo perfecto. El hecho de creer que yo tengo una idea preconcebida en la cabeza y tengo que bajarla, tengo que materializarla en un dibujo, en un boceto. Yo pienso que la verdad, un proceso creativo suele ser mucho más exploratorio. Por eso es importante aprender a pensar con la mano, que el lápiz también guíe tu pensamiento y no solo tu pensamiento en lápiz. El otro día estaba en la clase y a mis estudiantes les estaba enseñando cómo utilizar la regla de medir. La típica pregunta es como, profe, ¿tengo que empezar a medir desde la regla o desde el número 0? Porque sí, normalmente hay como 1 milímetro de separación. Y es como, bueno, o sea,
descúbrelo. Normalmente se supone que deberíamos empezar a medir desde el número 0. Y como a mí me gusta enseñar el manual del diseñador gráfico en general, por así decirlo, me gusta mostrarles lo que debería haber en una mochila de un diseñador gráfico. Que debería haber una regla metálica, que debería haber un masking tape, un portamina y siempre creo yo un lápiz, tinta, pluma, tiralíneas, algo que te permita marcar. Dentro de esas recomendaciones que le doy a mis estudiantes, siempre les doy un tip que a mí me ha servido mucho en la vida. Y el tip es súper simple, es mide tus partes del cuerpo. Sería muy útil saber cuánto mide tu antebrazo, medir cuánto mide tu mano, cuánto mide, por ejemplo, la distancia entre tu muñeca y tu dedo, cuánto mide una cuarta, lo que ocupamos popularmente, y se apropiaron los zorrones de este gesto, lo que es normalmente una cuarta, ¿cuánto mide? Yo sé, por ejemplo, una medida que para mí me sirve mucho, que entre el hueso, el nudillo de mi dedo índice y la punta del dedo índice existen 10 centímetros, vamos a decir, casi perfectamente, nunca es perfecto, por supuesto, el cuerpo también cambia, pero 10 centímetros. ¿Y eso de qué me sirve? Bueno, puedo sacar algunas medidas en el futuro si necesito calcular algo. Sé que esto mide más de 15 centímetros. Entonces, eso me permite ir jugando con el mundo y tomando algunas decisiones. Les pedí a mis estudiantes que se midieran las extremidades, que se midieran el cuerpo. Y después les dije que trajeran para la otra clase sus medidas más o menos anotadas. ¿Para qué? Para que tuvieran una referencia y supieran que para sacar proporciones más rápido, cuando tengo que responderle rápido a un cliente, más o menos tiene que ser de este tamaño, que no sé, es aprox 10 centímetros, para eso les va a servir. Entonces llegó la clase siguiente y llega un estudiante. Y llega un estudiante y me dice, profe, aquí tengo la medida, está todo bien, ¿cierto? Bueno, corroboremos, lo midamos, sí, perfecto, está súper bien. Tu dedo mide 7 centímetros, ok. Y así fuimos pasando hasta que de repente llega un estudiante en particular. Y no sé cómo llegué a contar esto. Bueno, ya estoy aquí, voy a contarlo igual. Llega un estudiante y me dice, profe, ya me la medí, me mide 23 centímetros. Me dijo que le medía 23 centímetros y yo le dije... Y me dijo, sí, profe, la me mide... Sí, profe, vamos a ponerle... Yo creo que va pito ahí. Bueno, No, eso no pasó. En resumen me dijo que era su pie lo que le medía 23 centímetros y bueno, yo lo consideré como una patita bastante pequeña, pero me parece interesante considerarlo como un dato, ¿no? Ay, perdón, yo sé que hay gente que a lo mejor está escuchando esto en voz alta o a lo mejor está escuchando esto pensando que va a encontrar una solución a sus problemas creativos o que va a encontrar una respuesta inteligente. No, aquí me gusta hablar de cualquier cosa y bueno, este es más o menos el tono con el que llevo el podcast y me gustaría compartírtelo, me gustaría que te quedaras aquí, sería genial, se vienen varios bloques súper entretenidos, también entre medio, como siempre, hay secciones que son divertidas donde aprendemos cosas y al finalizar hay un bloque musical con una canción que seleccioné especialmente para ti. Así que te invito a ver este episodio sin antes agradecer a los amigos y las amigas de Palta Lovers. Los amigos y las amigas de Palta Lovers que, como bien sabes, siempre te traen y me traen a mí las paltitas más frescas directamente a tu hogar. Ya sabes, si quieres pedir las paltas más frescas y que lleguen directamente a tu hogar, anda y escríbele a los amigos y las amigas de Palta Lovers. Lo puedes encontrar en la descripción de este episodio para que puedas ir rápidamente a comprar tus paltitas ahora ya. Agradecemos también a los amigos y las amigas de Oz Coffee OZ, Coffee for Life, quienes nos facilitan siempre el cafecito más fresco, recién tostado, recién hecho aquí en la ciudad de Santiago de Chile, y también tienen despacho para que puedas ir a ver en su página web toda la variedad de cafés que tienen, porque yo sé que las personas creativas, vaya que tomamos café por la mierda, así que Oz Coffee for Life para que lo vayas a seguir y comprar tu cafecito delicioso, fresco y único. Y por último, agradecemos a los amigos y las amigas del Lauenman Club, el club canábico donde yo obtengo mis tratamientos medicinales con cannabis para poder desarrollar mis funciones y aliviar la migraña de la cual estoy
estoy diagnosticado como de manera crónica y a mí me sirve mucho realmente para funcionar en el día a día. Así que te invito a que vayas y si te interesa pertenecer a un club canábico, te dejo aquí abajo la información para que también puedas contactarlos. Recuerda, siempre se consume con responsabilidad, con una receta médica y se recomienda siempre el consumo sobre los 23 años cuando el sistema nervioso central ya está completamente desarrollado. Antes no. Así que agradecemos a los amigos y las amigas del Lauerman Club que hacen posible este podcast. Y por último, agradezco también a la gente de producción, al equipo que está aquí siempre tratando de ayudar y sacar lo mejor posible de esta voz extraña, somnolienta, pero yo creo que te puedo hacer reír. Así que te dejo invitado, invitada a ver el episodio de hoy. No olvides suscribirte y apretarle al botón like. Por favor, no te cuesta nada dejar un like para que por favor este canal vaya creciendo y así nuestros amigos y amigas se vayan sumando y salimos todos ganando. Tú también, te mejora el algoritmo. Así que si quieres mejorar tu algoritmo, dale like a este video y desde ya te dejo invitado o invitada a escuchar y disfrutar este nuevo episodio de tu podcast creativo Tierra de Nadie. La idea de este episodio es hablar sobre las reglas, porque sí, ya nos venimos preguntando hace 2 episodios atrás sobre qué son las reglas, para qué existen, para qué nos sirven y por qué las ocupamos tanto, y por qué hay gente rebelde que siempre dice que romper las reglas es bacán. De hecho, se dice que las reglas son para romperlas. Sobre esos temas estaremos hablando, pero hay una idea central que quiero dejar en claro desde ya, y es que la medición jamás es exacta. Nunca. No existe esa exactitud. Y sin embargo, nos dejamos regir por esas reglas, por esas unidades que son de medición, que ayudan a llegar a acuerdos comunes, pero sí nunca son exactas. Entonces, mi postulado es que las reglas y que nos dejemos llevar por las reglas es algo que valida el imperio de la costumbre. Si no entiendes ese concepto, escucha el episodio anterior donde hablé sobre el imperio de la costumbre. Igualmente, ahora quiero comenzar a leerte algo que escribí el otro día y me pareció bien interesante, porque a mí me gusta pensar con la mano. Acostumbrarse a lo mismo, acostumbrarse una y otra vez en el imperio de la costumbre, acostumbrarse a tener menos y a desear más, poder menos y necesitar más, dormir menos y soñar más. En el imperio de la costumbre no importa tanto si sigues o no las reglas, mientras te acostumbres podrás tener garantizada tu estadía. Acostumbrarse a acostumbrarse, la costumbre pobre, sombra de pobre, de alma pobre, te vas a acostumbrar a caminar lento y sin variar. Las reglas son importantes, tanto como la demanda. Tocar los bordes, sentir que se toca un pedacito de la verdad, sentir un poquito de la vida, sentir que se toca un poco de la vida, trae la calma, paz, solo para luego mostrar la pesadilla de la vida y vivir y tocar los bordes del deseo, los litorales pulsionales, se toca la regla para bordear la vida, porque allí donde hay regla hay deseo, donde hay deseo hay peligro, allí donde se evita una cosa hay otra cosa más importante. Y con eso me quiero quedar para comenzar, porque las reglas están ahí para mostrarnos dónde las cosas nos importan, dónde hay un límite social, dónde hay una cosa que no queremos pasar a llevar, porque sabemos que pasado eso ocurren cosas malas. Y por eso tenemos ciertas leyes, por eso las personas menores de 18 años en mi país, Chile, no pueden consumir alcohol, pero en otras partes del mundo, la mayoría de edad para consumir alcohol o manejar, por ejemplo, un vehículo motorizado es de 21 años. Es importante considerar esas pequeñas, yo diría incluso grandes, diferencias porque nos ayudan a entender una cosa bien particular, y es que la regla nos dice que si eso no funciona así, hay un peligro. Porque el niño, la persona de 18 años, es una persona incapaz de tomar decisiones con un criterio profesional o con un criterio por lo menos más formado de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso es lo que nos dice este formato de las reglas. Pero hemos hablado en otras ocasiones de que hay una cosa llamada como adultocentrismo. Ese peligro es el que me importa evidenciar. Nuestra sociedad tiene unas reglas muy claras. Estamos hablando de Occidente, por supuesto. Una región
particularmente aquí en Sudamérica, donde las cajetillas de cigarro, que sabemos son cancerígenas, son factores que empeoran y debilitan tu calidad de vida, están disponibles, están a la venta, tú los puedes ir a comprar, puedes comprarlo en las botillerías, puedes comprarlo en los supermercados, puedes comprar tabaco, nicotina, y sin embargo, creemos estar haciendo algo correcto al ponerle una etiqueta encima con unas fotos terriblemente desgarradoras de cáncer, de situaciones de gangrena, de pérdida de extremidades y un montón de cosas más que no queremos ver en el día a día, y por eso es importante saber que la regla está ahí siempre para protegernos. Oye, yo te estoy protegiendo porque estoy poniendo una advertencia aquí en la cajetilla de cigarro, pero tú sabrás si te la fumas o no. Nuestra sociedad occidental nos está diciendo: valoramos la vida, no queremos que te mueras, queremos evitar al máximo posible que tú te hagas daño. Pero igual te lo vamos a permitir a un módico precio. Tú puedes pagar aparentemente por pasar por encima de algunas reglas, lo cual me hace mucho sentido cuando nos damos cuenta de estas injusticias que ya hemos visto en algunos casos, de que ciertas personas con ciertos poderes pueden pasar por encima de algunas reglas. Estoy hablando de, por ejemplo, cuando casos de políticos han cometido delitos y terminan sin mayores preocupaciones o con un arresto domiciliario. Ya sabrás a qué me estoy refiriendo, perdón. Así que para mí es importante decir, las reglas están hechas. Sí, están hechas para respetarlas. Sí, pero ¿por qué pareciera ser que algunos las pueden romper y otros no? Siempre que hablamos de las reglas, tenemos que hablar sobre las unidades de medidas, porque las reglas se miden. Las reglas morales, por así decirlo, de la conducta, se miden a través de leyes. Esas leyes tienen sanciones, existe un código penal, etc. No me preguntes porque no tengo idea de ese tema. De lo que yo sí sé algo es sobre mediciones de volumen, de espacio, incluso diría yo de tiempo. Todo se mide. El tiempo es una dimensión, por así decirlo, de esta existencia tan abstracta y confusa que vivimos, que es medida de manera, vamos a decir, común, o un acuerdo al que llegó la humanidad, de medir el tiempo en estos intervalos de 12 horas. Esos intervalos de 12 horas están divididos a su vez en intervalos de 60, que van a ser 60 minutos por cada hora, que a su vez se subdivide en intervalos de 60 segundos, que equivale a un minuto. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo sabemos cuánto mide un minuto? ¿Cómo voy a saber yo que un minuto dura lo que dura? Y que un segundo es exactamente el mismo segundo que está pasando en la otra parte del mundo, en Corea, por ejemplo. Lo mismo pasa con las unidades de medidas físicas, como las reglas. Los milímetros, los centímetros, los metros, los kilómetros, las millas, las pulgadas, los pies, etc. Y en volumen, los litros, los galones, las tazas, hay muchas unidades de medida. Y lo complicado de todo esto es que yo, de alguna forma, en un mundo tan globalizado como en el que vivimos hoy, debiésemos tener más o menos un acuerdo común sobre cuáles son esas unidades de medida. ¿Por qué? Porque si ojalá que voy a tomar el tiempo en otra parte del mundo más o menos coincida con lo que está sucediendo allá, o que incluso sepamos que ese desfase está bien coordinado. Para eso, de hecho, en el tiempo existe una unidad general de coordinación cronológica, es decir, el tiempo está coordinado a nivel mundial. Tuvimos que llegar a ese tipo de acuerdos, pero ¿está coordinado para todos y para todas? Las tribus que todavía quedan de manera más bien natural, pero que ya están intervenidas por el lenguaje y las visitas médicas del ser humano civilizado, voy a decir. ¿Cómo medirán el tiempo ellos? ¿Se regirán por ciclos? Parece que la luna, parece que el sol, la rotación de la Tierra en su estacionalidad nos dice algo también sobre un tiempo natural. Vamos a hablar sobre las unidades de medida y no sé si sabías, pero antes de finalizar este bloque quiero dejarte la siguiente idea. ¿Sabías que es imposible medir exactamente el borde de un país? El otro día, mientras estaba tomando oncecita con unas tostadas con palta y tomate cherry encima, te lo recomiendo, me preguntaba sobre
¿Qué tendencias de arte o diseño conocemos de Rusia? Porque sí, Rusia es un país tan grande y con tanta historia que no siempre consideramos su legado artístico. Así que el día de hoy en el Aesthetic Dato Palta te cuento sobre el constructivismo ruso. Ah, sí. Esa tendencia que nos llegó desde las gélidas tierras de Rusia después de la revolución de 1917, cuando el arte decidió ponerse serio y dejar de lado las frivolidades y hablar de temas que no les importaban o que no tenían impacto social para abrazar la industria, la tecnología y por supuesto la propaganda. Imagínate un grupo de artistas con abrigos pesados discutiendo sobre cómo cambiar el mundo a través de las formas geométricas y tipografías muy audaces, en vez de pintar otro aburrido retrato o un paisaje. El constructivismo ruso apareció en la escena artística un poco después de la revolución en 1917, convirtiéndose rápidamente en la estrella del show de Rusia post-revolucionaria. No obstante, su estrella comenzó a perder brillo alrededor de la década de 1930. Sus principales exponentes son Elizaveta Krojlikova y Alexander Rodchenko, quienes probablemente pasaban sus noches soñando con ángulos y líneas en vez de ovejas. En el diseño tenemos a Bárbara Stepanova, quien no solamente diseñó algunos de los trajes más vanguardistas de la época, sino que probablemente habría sido hoy en día una tremenda influencer de moda. En la arquitectura tenemos como referente a Vladimir Tatlin, famoso por su monumento a la Tercera Internacional. El constructivismo ruso era mucho más que líneas, ángulos, colores rojo, negro y tipografías gruesas, cuadradas en líneas diagonales. Tenía que ver con una postura política, una declaración de romper ciertas reglas y aparecer para imponer otras nuevas. Sí, recuerda que estamos hablando de las reglas y siempre aparecen nuevas reglas. Aunque su auge fue efímero, su influencia en el diseño se siente hasta el día de hoy, recordándonos que a veces para hacer algo revolucionario solamente necesitas un compás, una regla y una buena dosis de idealismo revolucionario. Así que ya lo conoces. Si te preguntan, di que conociste el constructivismo ruso comiendo paltita en el podcast creativo Tierra de Nadie. Oye, tenemos que ponerle nombre a este weón todavía, po. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, amigo? Ya tendrá nombre. Le prometo, amigo mío, que ya pronto tendrá nombre. La regla se define como una herramienta para trazar líneas rectas enteras. La palabra medir viene de metiri, del latín, que significa comparar una cantidad con una medida convencional. Por ejemplo, medir algo en contraste con el metro, con el kilo, con los gramos, etc. Existe una institución que no sé si la conocías, se llama la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Sí, no podía tener otro nombre esta organización, que es la que se encarga efectivamente de coordinar y hacer estos esfuerzos para que si yo mido 1 centímetro aquí en Chile sea exactamente el mismo centímetro que pueda mandar a hacer en un producto que se fabrica en China o en Taiwán. Entonces, las medidas son importantes para poder comunicarnos y estar más o menos de acuerdo en las dimensiones, las formas, los volúmenes de las cosas. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas, o IPM, es el coordinador mundial de la metrología. Su sede está ubicada en el Saint-Cloud, suburbio de París. Es la depositaria del kilogramo patrón internacional, que fue la última unidad materializada del Sistema Internacional de Unidades en uso, procedente del viejo sistema métrico decimal hasta su redefinición en el 2019. En 2019, se cambió ese kilogramo patrón, porque antiguamente no se sabía, o sea, no era tan preciso aparentemente. A ver, leamos la historia. El kilogramo es la unidad básica de masa del Sistema Internacional de Unidades. Es una medida ampliamente utilizada en la ciencia, la ingeniería y el comercio en todo el mundo, bla, bla, bla. Mira, este dato es curioso. Es la única unidad básica que emplea un prefijo y la última unidad del Sistema Internacional de Unidades, que siguió definiéndose por un objeto patrón y no por una característica física fundamental. O sea que actualmente se definen por características físicas fundamentales. Mira, este lugar, el
Bureau International Poids de Mesures, o IPM lo vamos a decir en español nomás, se encarga de actividades científicas, de revisar efectivamente que las unidades de medida estén correctamente aplicadas, de enviar como los patrones, los moldes para que los fabricantes, por ejemplo, de reglas puedan fabricarlo utilizando esas medidas. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo experimentamos la realidad, porque si no vamos a tener demasiados factores de riesgo. El Sistema Internacional de Unidades es un sistema constituido por 7 unidades básicas: el metro, el kilogramo, el segundo, el kelvin, el amperio, el mol y la candela. Sí, la candela es una unidad de medida. La candela mide exactamente y se define como la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite luz. El Kelvin, por ejemplo, es el antiguamente llamado grado Kelvin, es la unidad de temperatura de la escala creada en 1848 por el señor William Thomson. ¿Qué mierda? ¿No se llamaba Kelvin el creador? Oye, qué loco. El creador de los grados Kelvin no se llamaba Kelvin y se elaboró sobre la base del grado Celsius. Bien, como ya estuvimos viendo entonces, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas nos va a entregar desde París, curioso que sea Europa, ¿no? Nos va a entregar ciertos lineamientos para ponernos de acuerdo sobre de qué manera vamos a medir y entender el mundo. Así que ahora sabes que cuando estás midiendo un centímetro, es realmente un centímetro que proviene de un molde original que medía antiguamente un centímetro. Lo mismo con el kilogramo, pero aparentemente gracias a la tecnología actual ya no necesitamos de esos moldes físicos, de esos objetos que tenían la unidad exacta de medida, lo cual comprometía bastante el desarrollo de estos mismos dispositivos porque, bueno, se puede caer, se puede degradar. Imagínate trabajar en tu primer día haciendo aseo en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que te manden a limpiar el kilogramo patrón y que se te caiga la weá. Dejaría la grande en todo el mundo, que a lo mejor ya no podemos volver a medir nuestras bolsas de arroz o tal vez las bolsas de harina. ¿Qué pasaría entonces con nuestra manera de relacionarnos al mundo? Así que es importante considerar siempre que las unidades de medida están más o menos estandarizadas y hoy en día, gracias a nuevas tecnologías. En el bloque anterior te hablé sobre un concepto que se llama la paradoja de la línea de costa. La paradoja de la línea de costa, en resumen, es una cosa muy particular. No podemos saber con exactitud cuánto mide, por ejemplo, la frontera de un país. Y no podemos saberlo con exactitud precisamente porque esa línea divisoria es una línea imaginaria. Y de hecho, si quisieras hacer un zoom y pasar y darle la mayor cantidad de ampliación a esa línea que estás trazando imaginariamente por un país, vas a encontrarte con unas unidades de medida cada vez más pequeñas. Si estás midiendo, por ejemplo, imagina un litoral, una playa. ¿Qué estás midiendo como frontera? ¿La línea de rocas que separan el agua de la tierra? Pero eso no es en todas partes así. En algunos lados son arena, son bancos de arena gigantes, lo que tradicionalmente conocemos como playas. Entonces, ¿cómo se mide la línea de costa? ¿Cómo se mide esa frontera? Por ejemplo, en Chile, cuando compartimos territorio con Argentina, la última actualización de la definición de la frontera es a través del sistema de cumbres, es decir, los puntos más altos de cada cerro que atraviesa la cordillera de los Andes es lo que va a definir la frontera entre Chile y Argentina. Entonces, la pregunta exacta es cómo medimos esa línea. La paradoja de la línea de costa nos dice que ni siquiera teniendo como referencia la cumbre más alta, podemos saber con exactitud cuánto mide, por ejemplo, Chile. ¿Por qué? Porque si hacemos zoom a esa cordillera, a esa cumbre, nos vamos a dar cuenta de que está hecha de rocas, que a su vez están constituidas por unidades más pequeñas de materia. Va a ser el mineral en este caso. Si por ejemplo encontramos una roca de cuarzo, de obsidiana, etcétera, tendrán distinta composición molecular. Entonces, ¿cómo se miden esos átomos? ¿A qué dimensión tengo que amplificar la medida, la unidad de medida para poder medir eso? Y la naturaleza, aparentemente, según la paradoja de la línea de costa, en sus escalas más pequeñas, es decir, entre más nos vamos acercando al átomo, a la molécula, a la forma orgánica, a la química del asunto,
nos vamos a encontrar con que se componen todas las líneas a través de fractales. El fractal es una figura que se arma sobre la misma figura una y otra vez de manera más o menos indefinida. Por eso podríamos decir que medir la línea de la costa de un país o medir, por ejemplo, la frontera, cuánto mide la frontera de Chile con Argentina, es prácticamente imposible, porque el cálculo finalmente terminaría siendo algo cercano al infinito. Voy a dejar un recurso visual, apoyo visual por acá, no sé dónde va a salir, que nos va a explicar con mayor certeza esto. Según Wikipedia, la paradoja de la línea de costa se deriva de la observación anti-intuitiva de que el perímetro costero de una masa de tierra carece de una longitud bien definida. Esto es consecuencia de la naturaleza fractal en las líneas costeras. La primera observación de este fenómeno fue realizada por Lewis Fry Richardson y posteriormente desarrollada por Benoit Mandelbrot. Más concretamente, la longitud de la línea de costa depende del método utilizado para medirla, dado que la superficie de una masa terrestre contiene elementos de tamaño absolutamente dispares, desde centenares de kilómetros hasta minúsculas fracciones de un milímetro y menos. No existe una medida obvia del tamaño característico del menor objeto que debería ser medido, y por lo tanto no es posible fijar un único perímetro bien definido de la masa de la Tierra. Eso es lo que nos dice Wikipedia, no sé tú, yo le creo, lo explicó mejor que yo, pero en resumen es la misma idea, ¿no? No podemos medir ni hacernos valer con total seguridad que nos estamos rigiendo por una línea exacta, por una medida o una frontera concisa y precisa. Medir no siempre es exacto, y a pesar de que exista un sistema internacional de unidades, no vamos a estar de acuerdo siempre en cómo se mide la frontera de un país con otro. De hecho, no sé si te habías preguntado, pero tenemos medidas dispares aquí en Chile, por ejemplo, en Sudamérica, con nuestros queridos amigos de Norteamérica. Por ejemplo, en Estados Unidos ocupan la pulgada. ¿Por qué chucha ocupan la pulgada? Yo no entiendo. ¿Por qué ocupan la milla como referencia? Aquí ocupamos centímetros, milímetros, ocupamos kilómetros, ocupamos grados Celsius, que me parece que si el grado de congelación está en los 0 grados, me parece que está perfecto. No entiendo por qué deberíamos ocupar grados Kelvin. De hecho, si te interesa el área creativa o el diseño gráfico o el arte incluso para trabajar con soportes, deberías saber que hay unas diferencias específicas entre cómo medimos los papeles. No es lo mismo un formato A4 que un formato carta. ¿Sabías eso? Te lo cuento en el próximo bloque. Te doy la bienvenida a tu nueva sección, la sección recreativa, donde venimos a aprender un poquito sobre cannabis, pero también venimos a pasarla bien. Mi nombre es Aníbal Nadie, soy diseñador, docente y artista, y fui diagnosticado con migraña ya hace más de un año, y esta migraña es una migraña crónica. La única manera de aliviar mis síntomas es aliviando el estrés, y descubrí que efectivamente una plantita, una cosita que yo venía probando hace harto tiempo me ayudaba a estar menos estresado en el día a día, y por tanto mi migraña se controlaba de mejor manera. Te quiero compartir siempre datos, información de nuestros amigos del Lauelman Club, que si te interesa y quieres ser parte de esta experiencia, puedes escribirle directamente a los contactos que voy a dejar aquí abajito en el episodio. Psst, ¿y por qué no aprovecháis de pasar a dejarle un like al tío Nadie? Así que aprovecha. Bien, en la sección recreativa, el día de hoy te quiero hablar sobre las diferencias entre el CBD y el THC. Sí, ya sé que lo he explicado varias veces en varios episodios, pero es que es importante reforzarlo. Recuerda que el CBD, a grandes rasgos, porque es un componente bastante más complejo que lo que solemos pensar, es un componente que ayuda a las personas a relajar la musculatura, a trabajar el cuerpo y generar sensaciones normalmente más plácidas, de relajo e incluso imperceptibles en el ámbito psíquico. Y sin embargo, existe otra variedad, que son las variedades altas en THC. Siempre te quiero recordar que las variedades altas en THC son las que hay que consumir no con mayor cuidado, pero en menores dosis. ¿Por qué? Porque el THC es un componente psicoactivo que efectivamente va a tener un efecto normalmente más bien cerebral, activo. Yo siempre digo que me pongo más conversador. El día de hoy estamos conociendo esta variedad que se llama la Platinum Kush Breath.
Esta es una cepa que es para estar tranqui, en relajo, y yo te diría ver una buena película o conocer a un buen artista. Quédate hasta el final de la sección para descubrirlo. Sus highlights, sus propiedades principales son sentirse un poquito más relajado, estar un poco más adormilado, es decir, te puede ayudar con el insomnio y abre el apetito también. Si estás pasando por periodos de inapetencia, podrías probar con una de estas cepas que tal vez te ayuda a recuperar el apetito. Se ha reportado que sus sabores o las notas que podemos probar en esta variedad son olor a menta, a nuez e incluso madera. Y la gente ha reportado que la Platinum Kush Breath sirve mucho para tratar la ansiedad, ya que permite relajar el cuerpo. Es una cepa híbrida con un contenido muy equilibrado entre THC y CBD. Por ende también la gente ha reportado que ayuda a reducir el estrés. Incluso más personas han reportado que es una muy buena cepa para ayudar a tratar ciertos síntomas de la depresión. Así que ya lo sabes, podrías probar con la Platinum Kush Breath si es que estás experimentando alguno de esos síntomas. Y por mientras, para que nos vayamos relajando, te quiero presentar en la sección recreativa al artista Sho Shibuya. Es un artista que en su cuenta de Instagram lo puedes encontrar. Es un artista para mí increíble, porque diariamente es muy prolífica su obra, pinta las portadas del periódico The New York Times, y sí, las pinta a mano, imprimiendo con formas, utilizando la técnica de la síntesis gráfica, los principales hitos y noticias diarios. Es un artista que para mí tiene una obra muy interesante porque te permite ver noticias, prácticamente. Tras cada cosa que ha sucedido en el mundo, siempre tenemos imágenes que se van repitiendo y este artista hace una síntesis de esas imágenes y las pinta en la portada. Me encanta el gesto de hacer que una portada de un periódico que siempre va a dar noticias negativas, positivas, sensacionalistas, etc., estén tapadas en arte, en pintura. Así que ya conoces, para que te relajes y comiences tu tratamiento lo antes posible. En la sección recreativa conocimos al artista Sho Shibuya, y no te olvides de pedirle más información sobre cómo ser parte del club Lauenman Club en la sección recreativa de tu podcast Tierra de Nadie. Ahora que estamos hablando sobre las reglas y los bordes, yo sé que te has planteado la siguiente pregunta. ¿He puesto yo mis límites personales? ¿He sido clara con los límites de las cosas que quiero tolerar como persona? Si te has hecho esa pregunta, tengo una canción que te va a gustar. Porque a veces traspasamos ciertos límites para no decepcionar al resto. Pero hay otras veces en las que para no decepcionarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar algunas decisiones y romper muchas veces algunas reglas. Esto es Red Lines de Ronnie Bad Hadas. Sometimes I disappoint myself, 'cause I don't wanna disappoint you. Sometimes I disappoint my parents, 'cause I don't wanna disappoint myself. And life is just a little more challenging than I expected. What do I wanna do? What should I do now? Is it time to trust myself? God knows I've made some mistakes. When I fail too hard again, I haven't always seen the red lights. It doesn't have to be the top, but when I'm not brave enough, I get used to being confused. I cannot always see the red lights. Sometimes I really wanna stop, but I keep on going, 'cause I love you. But then why does it feel
qué los estadounidenses usan pulgadas? ¿O por qué usan lo que se llama el sistema de medida imperial y no se unen al resto de las personas? Es una pregunta que siempre he tenido y no deja de llamarme la atención. Existe una unidad internacional de medida del papel, que es la medida A, comenzando desde el A0. En Occidente y en casi todo el mundo prácticamente utilizamos el formato A, que son las unidades de medida A0, A1, A2, A3, A4 y así consecutivamente. La más grande es la A0 y me acabo de enterar porque lo acabo de googlear, la medida más pequeña es el A10. Vamos a ver cuánto miden algunas para tener una referencia. Por ejemplo, si quieres mandar a imprimir algo, si quieres mandar a imprimir una gigantografía o algo más o menos grande, no te va a servir la medida A porque el 0 mide en milímetros 841 por 1189. Voy a hacer la traducción ahora a centímetros porque la mayoría de las personas aprendimos a medir en el mundo con una regla en centímetros. Así que el formato A0 mide 84,1 por 118,9. El formato A1, es decir, su mitad, mide 59,5 por 84,1. El A2, 42 por 59,4. Y el A3, que es uno de los más utilizados para imprimir pósters, afiches, si tienes algún póster pegado en tu pieza, es muy probable que sea formato A3 o incluso una señalética para ubicarse o conocer las normas las normas y reglas de un lugar puede estar impreso en la medida A3, que es 29,7 por 42. La medida más pequeña, luego voy a saltarme a la A7, mide 7,4 por 10,5. Es una cosita así, chucuchucha. Y la A10 es demasiado tierna, no me vas a creer cuánto mide. La A10 mide 2,6 por 3,7 centímetros. Es una hueá demasiado pequeña. Es así, es una cosita chiquichicha de este tamaño. De ese tamaño me dijo que la tenía mi puta, voy a tener que poner pito otra vez por la chucha con que no me controlo. De ese porte la tenía mi estudiante. Bueno, entonces tenemos que para las unidades de medida vamos a considerar ciertos estándares. Diría yo que hay que hacer la diferenciación entre una hoja carta y una hoja A4 y también el famoso tabloide. ¿Alguna vez un profe, si estudias diseño o estudias fotografía o arte, te pidió un trabajo en tamaño tabloide? Así que voy a hacer un análisis muy profesional y muy académico al respecto. Yo no entiendo qué mierda le pasa a los estadounidenses de que no se quieren poner de acuerdo con el mundo para utilizar ese sistema de medidas. Y esto no lo digo solamente porque sea mañoso, lo digo porque cuando vas a imprimir a una imprenta, a un plotter, normalmente te vas a encontrar con que compraron equipos fabricados o diseñados, diseñados en Estados Unidos y que no se han puesto de acuerdo con las medidas, por ende a veces existen estos incómodos encuentros en los que mandaste a imprimir una cosa en tamaño A3 y te lo imprimieron en tabloide, por ende se deformó o se recortó un pedazo de la imagen, lo cual me parece muy poco profesional para estar hablando del 2024 y que todavía no resuelven esta weá, por eso me caen mal los gringos. Sorry que sea así y lo digo en inglés, sorry, porque el imperialismo gringo me molesta. Pero bueno, más allá de eso, quería ir haciendo un cierre de lo que hemos aprendido en el episodio de hoy. Tenemos que ponernos de acuerdo con las reglas y con las unidades de medida, pero no necesariamente porque vayamos a ocupar los tamaños exactos que nos dicen. Sí, es necesario, es importante llegar a un acuerdo más o menos universal sobre cuánto es un centímetro, sobre cuánto mide una fracción de tiempo dividida en minutos, segundos, horas, etc. Sin embargo, hay otras unidades de tiempo que también vale la pena mencionar. Por ejemplo, como bien siempre nos referimos a la filosofía griega europea, los griegos tenían una definición para el tiempo, que era exactamente el kairos. El kairos es una unidad de medida distinta del cronos. El cronos es el tiempo cronológico, es el tiempo medible, es un tiempo que podemos cuantificar, materializar en números, en datos. El kairos, en cambio, es una secuencia que no es lineal, es variable. El kairos se define como la ocasión, como la oportunidad favorable que cambia el destino de una persona.
El Kairos también se conocía como el tiempo de las cosas. Un árbol no se demora una unidad cronológica de tiempo en crecer. Un árbol crece en su tiempo, en su propia ley. Una montaña no se forma en una unidad cronológica de tiempo. Una montaña se forma en su propia unidad de tiempo, en su propia oportunidad de aparecer y de ser montaña. Porque si, de nuevo, nos remitimos a la idea de los bordes, ¿cómo diablos definimos esa montaña? Si ahora se cayó una roca hacia el otro lado, hacia el lado argentino, se nos cayó un pedazo de roca, ahora ¿cuánto mide Chile? No lo sabemos. Pero por eso podemos medir más o menos en el tiempo de las propias cosas. No hay que obsesionarse con las mediciones, no hay que obsesionarse con las reglas. A mi modo de entender, las reglas nos permiten funcionar, sí, que las cosas más o menos sepamos que tienen una unidad, una duración, y que hasta ahí nos sirven. Pero el tiempo intuitivo, el tiempo humano, incluso esto lo dejo para un próximo episodio que vamos a hablar sobre los tiempos circadianos, son los tiempos en los que nuestro cuerpo funciona, nuestras propias células. A nuestras células no les interesa ni en lo más mínimo cuánto tiempo te queda para desayunar. Tus células van a hacerte sentir hambre igual. Así que, finalizando este episodio, te recuerdo que tomes desayunito en las mañanas, que duermas tus 7 horas y te quiero preguntar si es que aprendiste algo el día de hoy. ¿Descubriste alguna cosa que no sabías? ¿Tenías idea de que había un kilogramo patrón con el cual podemos medir cuánto mide un kilo? Si aprendiste algo nuevo, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete por favor. ¿Qué te cuesta ponerle un likecito, por favor? No te cuesta nada. Mira, ahora mismo que estás a punto de cerrar el reproductor, pasa tu dedito antes, ponle el like por favor, no te cuesta nada. Y con eso ayudamos a que Tierra de Nadie siga creciendo. Te recuerdo que la canción que escuchamos el día de hoy se llama Red Lines y es de la cantante Ronnie Bar Hadass. Es un tema muy interesante, así que te invito a ir a escuchar el resto de su música y agradecemos como siempre a los amigos y las amigas de Palta Lovers que nos traen siempre las paltitas más frescas y deliciosas para tus desayunos y para tus oncecitas. También agradecemos como siempre a los amigos de Oz Coffee for Life por siempre entregarnos el cafecito más fresco directo a tu hogar recién tostado en Chile. No es un café tostado hace meses como los que compras en las góndolas de supermercados, un café tostado, fresco, recién. Y por último agradecemos también a los amigos del Lauenman Club, el club canábico que te ayuda a llevar adelante tu tratamiento medicinal a través de una receta y con las mejores inflorescencias para que disfrutes también, como lo hemos visto en el podcast Tierra de Nadie, de manera creativa y recreativa. Muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Aníbal Nadie y ya sabes que este es tu podcast creativo, donde siempre te enseño que hay belleza en todo y nada.